¿Quieres conocer la mayor cantidad de datos curiosos posible en una hora? Prepárate para este increíble maratón que empieza ya mismo. Después de retirarse del fútbol, George Weah se convirtió en el presidente de Liberia en 2018. Weah empezó a involucrarse en la política en 2005, cuando se postuló como senador en el condado de Montserrado. El punto culminante de su carrera política llegó en 2017, cuando Weah se postuló para la presidencia de Liberia, año en que ganó las elecciones presidenciales en una segunda vuelta, derrotando a la entonces vicepresidenta Joseph Boakai. Y el 22 de enero de 2018, George Weah asumió oficialmente el cargo de presidente de Liberia. Se necesitan 17 músculos para sonreír y 43 para fruncir el ceño, lo que hace que sonreír sea más fácil y menos cansado que estar enfadado o triste. Suiza alberga el túnel ferroviario más largo del mundo, el túnel de Gotthard-Besse, que se extiende por 57 kilómetros. La construcción de este túnel se realizó para facilitar el transporte a través de los Alpes. En el Amazonas se encuentra la rana venenosa más pequeña del mundo, el Dendrobatoide. A pesar de su tamaño diminuto, el veneno de esta rana puede ser mortal para los humanos. Mónaco es conocido por ser un destino de lujo, pero sin embargo, el Casino de Montecarlo es famoso ya que residentes de Mónaco están prohibidos de jugar aquí para evitar conflictos de interés. Yingluck Shinawatra fue una figura histórica en la política tailandesa al convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro de Tailandia. Asumió el cargo el 5 de agosto de 2011, tras liderar el partido Pheu Thai en las elecciones generales de ese año. El Palacio Istana Nurul Iman en Brunei es el palacio residencial más grande del mundo. Es la residencia oficial del sultán de Brunei y cuenta con 1.788 habitaciones, entre otras lujosas instalaciones. Antes de asumir la presidencia de los Estados Unidos en 1981, Ronald Reagan tuvo una destacada carrera como actor en Hollywood que abarcó más de 2 décadas. Apareció en más de 50 películas con algunas muy notables como Nude Rockney, All American, donde interpretó al jugador de fútbol George Jebb, un papel que le valió reconocimiento y el apodo de El Hipper. Annapurna, situada en el Himalaya en Nepal, ostenta el título de la montaña más mortal del mundo para los alpinistas. Con una tasa de mortalidad del 34%, esta cumbre representa uno de los mayores desafíos del alpinismo debido a sus condiciones extremas y su vertiente particularmente difícil. La cara sur es la 10ª montaña más alta del mundo, con una altitud de 8.091 metros sobre el nivel del mar. En 1960, Abebe Bikila, un corredor etíope, se convirtió en una figura legendaria al ganar el Os, estableciendo un nuevo récord olímpico. El anfiteatro de Baalbek, ubicado en la ciudad antigua de Baalbek en el Líbano, es uno de los anfiteatros romanos mejor conservados del mundo. El diseño del anfiteatro sigue el patrón clásico de los teatros romanos, con una arena central rodeada por gradas de varios niveles. El Terrafugia Transition es un innovador vehículo que representa un avance significativo en la movilidad personal, combinando las funciones de un automóvil con las de un avión ligero. Diseñado para transformar la manera en que viajamos, el Transition tiene la capacidad de convertirse de un automóvil en un avión en cuestión de minutos. Está equipado con asientos para 2 personas y puede desplegar las alas del Transition en menos de 1 minuto. Ubicada en el estado de Sarawak, en la isla de Borneo, en Malasia, Kuching es conocida como la ciudad de los gatos. El nombre Kuching se traduce literalmente como gato en malayo. Esta ciudad cuenta con numerosas estatuas de gatos distribuidas por la ciudad. La más famosa es una estatua de un gato de bronce que se encuentra en el centro de la ciudad. Además, alberga el Museo del Gato, el primero de su tipo en el mundo. Elvis Presley tenía una colección de autos extravagantes, incluyendo un Cadillac Eldorado de 1956, que fue uno de sus vehículos favoritos. El Cadillac Eldorado de 1956 era conocido por su elegante diseño de carrocería y sus características innovadoras, como los parabrisas panorámicos y los detalles cromados. La versión de Elvis, pintada en un llamativo color rosa,
resaltaba aún más por su acabado brillante y sus detalles personalizados. El desierto de Wadi Rum en Jordania es famoso por sus paisajes dramáticos de formaciones rocosas y dunas de arena. Ha sido escenario de numerosas películas, como Lawrence de Arabia dirigida por David Lean. La película estaba basada en la vida del teniente británico D. y Lawrence utilizó el desierto como un sustituto para los paisajes árabes durante la Primera Guerra Mundial. Además, en 2015, Wadi Rum volvió a captar la atención mundial al aparecer en la película de ciencia ficción The Martian, dirigida por Ridley Scott. El pangolín es un mamífero que se cubre completamente con escamas queratinosas. Cuando se siente amenazado, se enrolla en una bola, protegiéndose con sus escamas afiladas. Además, es el único mamífero que se alimenta casi exclusivamente de hormigas y termitas. En Suecia, el Isehotel, situado en el pintoresco pueblo de Jukkasjärvi, ofrece una experiencia única al estar completamente construido de hielo. Cada invierno, el hotel es meticulosamente reconstruido con bloques de hielo extraídos del río Torne, lo que permite su transformación anual. Las suites del Isehotel están artísticamente decoradas con intrincadas esculturas de hielo, creando un entorno espectacular y efímero. El BMW General Visionary Mode es un concepto innovador en el diseño automotriz que fue presentado por BMW en 2008. Una de sus características es su carrocería, que está hecha de un material textil especial estirado sobre una estructura flexible. Este material permite que la forma del automóvil cambie según las necesidades funcionales y estéticas. Las chinchillas poseen el pelaje más denso de cualquier mamífero terrestre, una característica impresionante que las distingue en el reino animal. Su pelaje está compuesto por hasta 80.000 pelos por centímetro cuadrado, lo que no solo les proporciona una apariencia lujosa y esponjosa, sino que también juega un papel crucial en su adaptación a las frías condiciones de su hábitat nativo en las regiones montañosas de los Andes en Sudamérica. Tesla fue fundada en 2003, Elon Musk, quien se convirtió en su principal inversor y CEO en 2008, no es uno de los fundadores originales. Los fundadores originales, Mark Eberhard y Mark Tarpenning, nombraron la empresa en honor al inventor Nikola Tesla. La rata de agua, o capibara, es el roedor más grande del mundo. Es famoso por vivir en grupos sociales y por tener una habilidad excepcional para nadar, con patas que están parcialmente palmeadas para ayudar en la natación. El vodka más caro del mundo es el Diva Vodka, conocido por su precio exorbitante y su exclusividad. Cada botella está decorada con una mezcla de cristales y gemas preciosas, lo que contribuye a su alto costo. El cangrejo violinista es una especie fascinante con una de las características más distintivas en el reino animal, una pinza significativamente más grande que la otra. Esta pinza desproporcionada, que recuerda a un violín, no solo es un rasgo distintivo de la especie, sino que desempeña múltiples funciones cruciales en la vida del cangrejo. Durante las exhibiciones de cortejo, el cangrejo violinista utiliza su pinza grande en una serie de movimientos llamativos para atraer a las hembras. En algunos lugares de Asia, como en Tailandia, se juega al polo con elefantes en lugar de caballos, una variante única y culturalmente significativa del tradicional deporte del polo. Estos majestuosos animales, que son profundamente respetados en muchas culturas asiáticas, se entrenan específicamente para participar en el deporte. Los elefantes están equipados con una especie de silla de montar adaptada para el polo y son guiados por jinetes, quienes dirigen el juego desde sus lomos. El logotipo de Shell, la famosa empresa petrolera, es una concha estilizada, que hace referencia al negocio inicial de la compañía, que comenzó en 1891 como una pequeña tienda en Londres, especializada en la venta de conchas marinas y otros objetos coleccionables. Dubrovnik, una ciudad costera situada en Croacia, ha ganado notoriedad internacional como la principal localización para King's Landing en la serie de televisión Juego de Tronos. Esta antigua ciudad amurallada, con sus callejones empedrados y majestuosos edificios, ofrece el telón de fondo perfecto para las escenas de la capital ficticia de los 7 reinos en la serie de fantasía. El lémur de cola anillada es una especie emblemática de Madagascar, conocida por su distintiva cola anillada que presenta anillos alternos de blanco y negro.
En el denso dosel forestal de Madagascar, donde la visibilidad puede ser limitada, la cola anillada del lémur se convierte en una herramienta vital para la comunicación visual. Los lémures utilizan su cola en forma de anillo para transmitir señales a otros miembros de su grupo, elevando y agitando. La estación de tren de Mumbai es una de las estaciones ferroviarias más icónicas y concurridas del mundo. Es una de las estaciones más ocupadas del mundo, manejando más de 3.000 trenes al día. Esta actividad se traduce en un flujo constante de pasajeros, que varía entre 700.000 y 1.000.000 de personas diariamente. Evo Morales se convirtió en el primer presidente indígena de Bolivia en enero de 2006, marcando un hito histórico en la política del país. Proviene de una comunidad indígena aymara y su presidencia simbolizó la reivindicación de los derechos y la identidad de los pueblos originarios. En Madrid, la Plaza Puerta del Sol alberga uno de los puntos más simbólicos de España, el Kilómetro Cero. Este hito marca el inicio de todas las carreteras radiales del país y se convierte en un punto de referencia fundamental para la red de carreteras españolas. La placa de bronce que lo señala está incrustada en el pavimento y se ha convertido en un lugar de encuentro y un punto de interés para residentes y turistas por igual. Antes de ingresar al ámbito de la política, Imran Khan alcanzó fama internacional como un destacado jugador de cricket. Nacido en 1952 en Lahore, Pakistán, su reputación creció en la década de 1970 y 1980, convirtiéndose en uno de los jugadores más respetados del cricket internacional, siendo ganador de la Copa del Mundo de Cricket de 1992. Tras retirarse, en 2018, Imran Khan fue elegido primer ministro de Pakistán, y lo fue hasta 2022. Andrés Iniesta posee su propia bodega de vinos llamada Bodega Iniesta, que está situada en su ciudad natal de Fuentealbilla, España. Fue fundada en 2010 y uno de los vinos más destacados es el Iniesta Crianza, un vino tinto que ha recibido elogios tanto a nivel nacional como internacional. La roca Wave, conocida en inglés como Wave Rock, es una impresionante formación rocosa ubicada en Eden, en la región de Wheatbelt, en Australia Occidental. Esta espectacular estructura natural se asemeja a una ola gigante petrificada a punto de romperse, y es uno de los monumentos geológicos más icónicos de Australia. Después de retirarse del fútbol profesional en 2019, Petrec, el reconocido portero checo conocido por su impresionante carrera con el Chelsea, se unió al equipo Guildford Phoenix, un equipo de hockey sobre hielo basado en Guildford, Inglaterra, que juega en la National Ice Hockey League, la segunda categoría del hockey sobre hielo en el Reino Unido. Parpadeamos aproximadamente 15 o 20 veces por minuto, lo que suma más de 10.000 veces al día. Aunque cada parpadeo dura solo una décima de segundo, pasamos alrededor del 10% de nuestras horas de vigilia con los ojos cerrados. En la vibrante ciudad de Tianjin, China, se encuentra un fascinante conjunto de réplicas en miniatura de algunas de las principales ciudades europeas, incluyendo Venecia y París. Ubicada en el Venetian Watertown, es una sección específica que recrea la atmósfera romántica de los canales venecianos con sus góndolas y puentes. Además, en el Tianjin European Style Area, los visitantes pueden encontrar estructuras que imitan el icónico Arco del Triunfo y la Torre Eiffel. Además de ser un talentoso futbolista, Clint Dempsey tiene una carrera paralela como rapero bajo el nombre Deus. En 2006, mientras aún jugaba profesionalmente, lanzó un álbum titulado The Deuce. Este álbum incluye temas que mezclan sus experiencias personales, sus sentimientos sobre la vida y su perspectiva única sobre la cultura del rap. En promedio, una persona tarda unos 7 minutos en quedarse dormida. Esto puede variar dependiendo de factores como el estrés, la comodidad y los hábitos de sueño. La mezquita de Faisal en Islamabad, Pakistán, es una de las mezquitas más grandes del mundo y tiene un diseño moderno que se asemeja a una tienda de campaña beduina, en lugar del diseño tradicional de una mezquita. Graceland, la emblemática mansión de Aldous Presley ubicada en Memphis, Tennessee, es uno de los destinos turísticos más icónicos de Estados Unidos y un hito cultural que atrae a visitantes de todo el mundo. Adquirida por Aldous Presley en 1957 por $102.500,
Graceland se convirtió en la casa de la familia Presley durante las décadas de 1950 y 1960. Gibraltar, el famoso peñón situado en el extremo sur de la península ibérica, no solo es conocido por su estratégica ubicación y su historia militar, sino también por su singular población de macacos de Berbería. Estos primates, a menudo referidos como monos de Gibraltar, son los únicos primates salvajes en Europa y solo están aquí. El Audi Liberty es un vehículo que combina las funcionalidades de un automóvil y un helicóptero. Puede transformarse de un automóvil en un avión de despegue vertical en cuestión de minutos. Diseñado y fabricado por la empresa holandesa Audi, este vehículo permite una conversión posible gracias a un mecanismo ingenioso que despliega las hélices y pliega las alas, permitiendo que el vehículo cambie de modo con facilidad. La rata topo desnuda es una de las pocas especies de mamíferos que vive en colonias subterráneas, similar a las termitas, y dentro de la colonia, existen diferentes castas: la reina, los machos reproductores, y los trabajadores. También es conocida por su sorprendente resistencia al cáncer. Finalmente, mientras que la mayoría de las ratas tienen una esperanza de vida de apenas 2 a 4 años, la rata topo desnuda puede vivir hasta 30 años en cautiverio. El templo Wat Rong Khun, también conocido como el Templo Blanco, es un templo budista en Tailandia que está cubierto de mosaicos blancos y espejos. Es famoso por su diseño contemporáneo y su simbología única. El templo fue diseñado y construido por Chalermchai Kositpipat, un artista y arquitecto tailandés, conocido por su enfoque innovador en la arquitectura budista. Los caracoles de jardín tienen más de 14.000 dientes, organizados en una estructura llamada rádula, que utilizan para raspar alimentos. Abraham Lincoln era notablemente alto, con una estatura de alrededor de 1,93 metros. HP debe su nombre a las iniciales de sus fundadores, la H de Hewlett y la P de Ted Packard. Estos comenzaron en su garaje en Palo Alto, California, que es considerado uno de los garajes de Silicon Valley más emblemáticos. En Nepal, el Everest no solo es la montaña más alta del mundo, sino que también alberga el monasterio de Tenboche, una estructura religiosa notablemente antigua, que es un centro vital para la comunidad Sherpa y los trekkers que recorren la región. El matrimonio de Paul McCartney con Heather Mills, quien era una activista y modelo, terminó en un divorcio que costó a McCartney aproximadamente $31 millones, uno de los divorcios más costosos en la historia de la celebridad. En el Festival de los Globos de Papel en Myanmar, los participantes crean enormes globos de papel decorados con luces y diseños elaborados. Estos globos se lanzan al aire durante la celebración para simbolizar la liberación de las malas energías. Intel fue fundada como Integrated Electronics en 1968 por Robert Noyce y Gordon Moore. El nombre Intel es una abreviatura de Integrated Electronics. Hugh Hefner, el fundador de Playboy, tuvo varias novias famosas como parte de su vida en la mansión Playboy. Holly Madison, una de las conejitas más conocidas, estuvo con Hefner desde 2001 hasta 2008. Su relación fue ampliamente documentada en el reality show The Girls Next Door. En el templo Karni Mata en Desnoque, India, los ratones son venerados y considerados sagrados. Se cree que las almas de los miembros de la familia real reencarnan en estos ratones, y los visitantes los alimentan y cuidan. El 19 de mayo de 1962, Marilyn Monroe ofreció una interpretación inolvidable de Happy Birthday en el Madison Square Garden durante la celebración del 45º cumpleaños del presidente John F. Kennedy. Este evento, que se llevó a cabo en una cena de recaudación de fondos para el Partido Demócrata, se convirtió en uno de los momentos más icónicos de la cultura pop del siglo XX. Vestida con un impresionante vestido de seda blanca ajustado y adornado con cristales, cantó la famosa canción en un estilo sensual y seductor que cautivó a la audiencia. La ciudad de Ordos, situada en la región autónoma de Mongolia Interior en China, es conocida por su ambicioso proyecto de desarrollo urbano que ha resultado en una serie de viviendas nuevas y modernas que, en gran parte, permanecen vacías.
Este fenómeno ha sido descrito como una de las mayores ciudades fantasma del mundo. En Escocia, el Festival de Burnsnat celebra al poeta Robert Burns y el haggis, un plato tradicional escocés hecho de vísceras de cordero. Durante la celebración, se recitan poemas, se brinda con whisky y se disfruta del haggis en una festividad que destaca la cultura escocesa. En la región de Bretaña, en Francia, específicamente en el pequeño pueblo de Carnac, se encuentra uno de los sitios megalíticos más impresionantes y enigmáticos del mundo, la Casa de las Piedras Gigantes. Este sitio es famoso por sus más de 3.000 piedras megalíticas, conocidas como menhires, que están alineadas en patrones que datan del período neolítico, hace aproximadamente 7.000 años. Una gran parte del polvo en nuestros hogares está compuesto de células muertas de la piel. Cada día, una persona promedio pierde aproximadamente 1.5 gramos de piel. Higuita, famoso portero colombiano, inventó la patada del escorpión, una maniobra en la que despeja el balón con los pies mientras se lanza hacia adelante. Esta jugada se hizo famosa en un partido amistoso contra Inglaterra en 1995. Eslovenia es famosa por las cuevas de Postojna, un sistema de cuevas subterráneas que se extiende por más de 24 kilómetros. Las cuevas incluyen un ferrocarril subterráneo que transporta a los visitantes a través de sus impresionantes formaciones de estalactitas y estalagmitas. El jugador George Best una vez dijo: "Gasté mucho dinero en mujeres, alcohol y coches rápidos. El resto lo desperdicié". Esta cita refleja su estilo de vida extravagante fuera del campo. George Best finalmente falleció el 25 de noviembre de 2005 a los 59 años, después de años de problemas de salud relacionados con su adicción al alcohol. Mongolia celebra el Festival Naadam cada año, que es una de las celebraciones más importantes del país. Incluye competiciones de 3 deportes tradicionales: lucha, tiro con arco y carreras de caballos. La lucha mongola es una de las competencias más antiguas y destacadas del festival. Los luchadores, que compiten en diferentes categorías de peso, usan trajes tradicionales llamados odog y pantalones cortos llamados udag. El objetivo es hacer que el oponente toque el suelo o el suelo con alguna parte del cuerpo, exceptuando los pies. La polilla de la muerte es famosa por los patrones distintivos en sus alas, que se asemejan a una calavera, un diseño que ha inspirado numerosas leyendas y mitos. Su nombre en latín, Acherontia, está inspirado en el Aqueronte, uno de los ríos del inframundo en la mitología griega, lo que añade un aire místico a su impresionante apariencia. El monasterio de Gegard en Armenia está parcialmente excavado en la roca y es un ejemplo impresionante de la arquitectura medieval cristiana. El sitio ha sido habitado desde el siglo IV y es un importante lugar de peregrinación. La mayoría de las construcciones actuales fueron realizadas durante el reinado de la dinastía de los Acarians, que jugaron un papel crucial en la expansión del monasterio. Los pájaros del paraíso son famosos por sus deslumbrantes y elaboradas exhibiciones de cortejo. Los machos de estas aves presentan algunas de las danzas más espectaculares del reino animal, utilizando movimientos coordinados y complejos para atraer a las hembras. Durante estas exhibiciones, los machos despliegan una variedad de plumas brillantes y coloridas que pueden incluir combinaciones de tonos iridiscentes, patrones llamativos y estructuras únicas. El lago Toba en Indonesia es el lago volcánico más grande del mundo, situado en el cráter de un supervolcán, que es un tipo de volcán con una cámara de magma mucho más grande que los volcanes típicos. Es tan grande que tiene una isla en su centro, llamada Samosir, que también tiene su propio lago. Meryl Streep y Don Gummer, un escultor, mantienen una de las relaciones más estables y privadas en el mundo del entretenimiento. Se casaron en 1978 y tienen 4 hijos juntos, rara vez aparecen en eventos públicos juntos. En la ciudad de Nara, Japón, hay un parque donde los ciervos son libres de caminar y se consideran mensajeros de los dioses en la religión sintoísta. Los ciervos están acostumbrados a recibir comida de los turistas y son una atracción popular. Saddam Hussein, expresidente de Irak, tenía una profunda fobia a volar.
Esta fobia era tan intensa que evitaba volar en aviones siempre que era posible y usaba vehículos para viajar siempre que fuera necesario. Andorra es una de las pocas naciones que tiene dos jefes de Estado simultáneos, el presidente de Francia y el obispo de Urgel en España, responsable de la diócesis de Urgel en Cataluña y ha tenido un papel importante en la historia de Andorra. La relación entre Andorra y la Iglesia Católica es un componente clave en el sistema de coprincipado. En Indiana Jones, en la escena de la famosa persecución en el mercado En busca del arca perdida, el actor Harrison Ford estaba realmente cansado y no tenía ganas de luchar con el espadachín. Finalmente, se decidió que Ford disparara al espadachín en lugar de hacer una escena de combate larga. El Cementerio de las Cruces, ubicado en la región de Jauliai en Lituania, es uno de los sitios más impresionantes y emotivos del país. Este cementerio es famoso por su vasta colección de cruces y figuras religiosas que han convertido al lugar en un importante símbolo de la fe y la resistencia espiritual lituana. El sitio alberga una impresionante colección de cruces, desde las más pequeñas hasta grandes monumentos. El Mercedes-Benz 300 SL de 1952 es uno de los vehículos más icónicos y admirados en la historia del automovilismo, destacándose especialmente por su innovador diseño de puertas de ala de gaviota que se abren hacia arriba en lugar de hacia los lados. Dublín es la ciudad natal de muchos escritores famosos, como James Joyce, Oscar Wilde y Samuel Beckett. Nicolas Cage, conocido por sus papeles en películas como Live en Las Vegas, se casó con Alice Kim, una ex camarera, en 2004. Kim es significativamente más joven que Cage y la pareja tiene un hijo juntos. Se separaron en 2016. Johannesburgo, la ciudad más grande de Sudáfrica, se convirtió en un centro urbano a finales del siglo XIX, cuando se descubrió oro en la región de Witwatersrand, que se convirtió en la mina de oro más grande del mundo. Esta mina, conocida localmente como Dorand, fue el núcleo alrededor del cual se construyó Johannesburgo, atrayendo a numerosos prospectores y mineros. Esta mina de oro sigue siendo una de las más productivas del mundo, y su influencia en la economía local es considerable. El espresso martini es un cóctel distintivo que combina vodka con café espresso. Su receta original incluye vodka, café espresso recién hecho, licor de café como el Kahlua y a veces un toque de azúcar. El cóctel se agita con hielo y se sirve en una copa de martini, con una capa de crema espumosa en la parte superior. Las fresas, que comúnmente se consideran una fruta, en realidad no son verdaderas frutas desde el punto de vista botánico. Las verdaderas frutas son los pequeños granos en su superficie. En Brunei, el sultán puede tener hasta 4 esposas. La legislación de Brunei permite al sultán tener hasta 4 esposas a la vez, en conformidad con la ley islámica, que es una parte integral de la legislación en el país. Las uñas de los dedos de las manos crecen aproximadamente 3.5 milímetros por mes, mientras que las uñas de los pies crecen más lentamente, alrededor de 1.6 milímetros por mes. El gato de Schrödinger es una paradoja propuesta por el físico Erwin Schrödinger para ilustrar la superposición cuántica, de que un gato encerrado en una caja puede estar simultáneamente vivo y muerto hasta que se observe la caja. Paisley Park, ubicado en Chanhassen, Minnesota, fue mucho más que la residencia de Prince, era también su estudio de grabación personal y el epicentro de su creatividad musical. Tras la muerte de Prince en abril de 2016, Paisley Park fue mantenido como un santuario de su legado musical. En 2017, el complejo fue abierto al público como un museo. Asamoah Gyan, el destacado exdelantero de Ghana, también es un exitoso empresario. Uno de los proyectos más ambiciosos de Gyan es Baby Jet Airlines, una aerolínea que lleva el apodo con el que es cariñosamente conocido en el mundo del fútbol. Anunciada en 2017, Baby Jet Airlines tiene como objetivo mejorar la conectividad aérea en Ghana y África Occidental, ofreciendo servicios tanto nacionales como internacionales. El desierto de Siloli, en Bolivia, es famoso por sus formaciones rocosas que parecen esculturas naturales. Estas formaciones han sido moldeadas por la acción constante del viento,
que ha erosionado las rocas de manera que adoptan formas caprichosas y únicas. La roca más emblemática del desierto es el árbol de piedra, una formación que se eleva 7 metros de altura y que tiene una forma que recuerda a la de un árbol petrificado, con un tronco delgado y una copa ancha. Fabien Barthez, el legendario portero francés conocido por su destacada carrera en el fútbol, sorprendió a muchos al aventurarse en el mundo del automovilismo después de retirarse del deporte. Una de las competiciones más prestigiosas en las que ha participado Barthez son las 24 horas de Le Mans, una carrera de resistencia celebrada anualmente en Le Mans, Francia. En algunas tequilas, especialmente en los de gama baja, se encuentra un gusano en la botella. Los músculos que controlan los ojos son los más activos del cuerpo humano. Realizan alrededor de 100.000 movimientos al día. Durante las 2 últimas décadas de su vida, Albert Einstein residió en una casa situada en 112 Mercer Street, en Princeton, Nueva Jersey. Esta etapa de su vida transcurrió entre 1933 y 1955, periodo durante el cual el célebre físico teórico se desempeñó en el Instituto de Estudios Avanzados, una institución académica de renombre mundial. Einstein se mudó a Princeton en 1933, huyendo del régimen nazi en Alemania. La casa en 112 Mercer Street se convirtió en su hogar durante estos años cruciales. El logotipo de Chanel presenta 2 entrelazadas, que son las iniciales de la fundadora Coco Chanel. El diseño es elegante y sencillo, reflejando el estilo de la marca. El Palacio de Potala en Lhasa, Tíbet, es una de las estructuras más impresionantes que ha sido la residencia de invierno del Dalai Lama desde el siglo XVII, el jefe del budismo tibetano que sea en ese momento. El palacio está dividido en 2 partes principales, el Palacio Blanco, que sirvió como residencia oficial y administrativa, y el Palacio Rojo, que es el núcleo religioso, conteniendo numerosos templos, capillas y las tumbas de los Dalai Lamas. Durante el mandato de Rutherford B. Hayes como el 19º presidente de los Estados Unidos, él y su esposa, Lucy Hess, tomaron una decisión notable para la época: prohibir el alcohol en la Casa Blanca. Copenhague, la capital de Dinamarca, es hogar de Niam, un puerto que no solo es uno de los lugares más pintorescos de la ciudad, sino también el puerto más antiguo en funcionamiento continuo del mundo. Se destaca por sus vibrantes y coloridas casas de época, que bordean el canal y crean una estampa icónica de Copenhague. En el número 20 de Niam vivió el famoso autor danés Hans Christian Andersen durante parte de su vida, creador de La Sirenita y El Patito Feo. El famoso monograma de Louis Vuitton, que presenta las iniciales LV dentro de un patrón de flores, fue diseñado por Georges Vuitton, el hijo del fundador, en 1896. Ubicada en el pintoresco Valle del Ardèche, en el sur de Francia, la Gruta de San Marcel de Ardèche es una maravilla subterránea que fascina a los visitantes con sus impresionantes formaciones de cristal y su vasta red de galerías y cámaras. Entre estas, las más impresionantes son las que se asemejan a enormes rosas de piedra, también conocidas como rosas de yeso. Estas formaciones cristalinas, compuestas de yeso y calcita, se desarrollan en formas circulares y pétreas, creando una apariencia similar a la de una rosa en plena floración. El bolso Birkin de Hermès, lanzado en 1984, es un ícono de lujo que lleva el nombre de la actriz y cantante británica Jane Birkin. La historia del bolso comenzó cuando Jane Birkin, durante un vuelo, compartió con Jean-Louis Dumas, el entonces presidente de Hermès, su frustración con la falta de un bolso que fuera a la vez elegante y práctico para su estilo de vida. Dumas, impresionado por la sugerencia de Birkin, se inspiró para diseñar un bolso que cumpliera con estas necesidades. El resultado fue el icónico Birkin, que rápidamente se convirtió en un símbolo de estatus y lujo. En el extremo norte de Noruega, especialmente en lugares como Troms, ocurre uno de los fenómenos naturales más impresionantes y únicos, el sol de medianoche. Este fenómeno, que se manifiesta durante el verano, permite a los residentes y visitantes experimentar un periodo prolongado de luz solar continua durante varias semanas, cuando el sol nunca se pone por completo en el horizonte, es decir,
El sol permanece visible durante las 24 horas. Tom Hanks y Rita Wilson se conocieron en el set de la película Volunteers en 1985. Se casaron en 1986 y han tenido una de las relaciones más duraderas y admiradas en Hollywood, a menudo trabajando juntos en proyectos y compartiendo sus vidas en público. El pez pulmonado tiene la capacidad de respirar aire además de oxígeno disuelto en el agua. Esta adaptación le permite sobrevivir en ambientes con baja concentración de oxígeno y en épocas de sequía. George Weah es el único futbolista africano que ha ganado el Balón de Oro, lo cual logró en 1995. El pez zorro tiene una característica cola en forma de V que usa para realizar saltos acrobáticos en el agua. Esta adaptación le ayuda a escapar de los depredadores y a navegar por su entorno. Además de su utilidad para escapar de los depredadores, la cola en forma de V también ayuda al pez zorro a navegar por su entorno marino. Las Islas Quirimbas, situadas en el norte de Mozambique, son un impresionante archipiélago compuesto por más de 30 islas tropicales que destacan por sus playas vírgenes y arrecifes de coral vibrantes. Las islas son hogar de comunidades locales que practican el ecoturismo, promoviendo una interacción respetuosa con la naturaleza y contribuyendo a la conservación del entorno. Para que una bebida sea oficialmente considerada tequila, debe cumplir con ciertos requisitos específicos establecidos por la legislación mexicana. En primer lugar, el tequila debe ser producido en México. Además, el tequila debe ser elaborado a partir de agave azul, una planta crucial para la producción del tequila, y su uso exclusivo en la elaboración de la bebida garantiza la calidad y autenticidad del producto. El agave azul debe ser cultivado en regiones específicas del país, principalmente en el estado de Jalisco, aunque también en algunas áreas de los estados vecinos. El rinoceronte blanco es una de las 2 especies de rinocerontes existentes en África y se distingue por su labio ancho y cuadrado, que es una adaptación evolutiva especializada para su dieta herbívora. Este labio único está diseñado para raspar y consumir grandes cantidades de hierba, que constituye la mayor parte de su dieta. Su forma ancha y robusta le permite alimentarse de manera eficiente en las sabanas y pastizales donde habita. La mayoría de las personas tiene de 3 a 5 sueños por noche, aunque muchos no los recuerdan. Pasamos aproximadamente 6 años de nuestra vida soñando. San Marino es uno de los países más antiguos del mundo y tiene un sistema político muy inusual. Es una república parlamentaria con 2 capitanes regentes que actúan como jefes de Estado, elegidos cada 6 meses. En la actualidad, son Alessandro Rossi y Milena Gasperoni. El Thunderbolt es un auto de carreras de la década de 1930 que utilizaba motores de avión para alcanzar altas velocidades. El Thunderbolt fue un innovador vehículo británico creado con el objetivo de romper récords de velocidad en tierra y fue diseñado por el ingeniero George Aston. La pagoda Shwedagon en Yangon, Myanmar, es uno de los sitios religiosos más antiguos y venerados de Asia. Está cubierta con más de 4.500 diamantes y 2.000 rubíes, y se cree que contiene reliquias de 4 Buda anteriores. La pagoda tiene una forma de estupa dorada, que está recubierta con oro puro, lo que le da su característico resplandor dorado. Los elefantes marinos del sur son conocidos por su tamaño colosal, que los convierte en los más grandes de la familia. Los machos adultos pueden alcanzar un peso impresionante de hasta 4.000 kilogramos, mientras que las hembras, aunque significativamente más pequeñas, también son grandes en comparación con otros pinnípedos, con un peso que puede llegar a los 900 kilogramos. La razón por la que las manecillas del reloj giran en el sentido de las agujas del reloj es porque los primeros relojes mecánicos fueron diseñados para imitar el movimiento del sol en el hemisferio norte. Las cataratas de Cayeteur se destaca por su impresionante volumen de agua, que lo convierte en una de las cascadas más grandes del mundo en términos de flujo. La cascada tiene una altura de aproximadamente 226 metros, lo que la sitúa entre las cascadas más altas del planeta. La caída de agua es tan poderosa que crea una neblina visible a gran distancia, y el rugido de la cascada se puede escuchar a kilómetros de distancia. El tiburón duende es una especie que destaca por su mandíbula protráctil extremadamente adaptable.
Esta mandíbula puede extenderse hacia adelante de manera impresionante, permitiéndole capturar presas que están a una distancia considerable. La mandíbula está equipada con una serie de dientes largos y afilados que, junto con su capacidad para proyectar la boca hacia adelante, le permiten atraer y atrapar a sus presas de manera eficiente. ¿Sabías que Margot Robbie, cuando conoció al príncipe Harris, en un primer momento pensaba que era Ed Sheeran? Justin Bieber tiene un talento sorprendente para resolver los famosos cubos de Rubik. Su habilidad fue demostrada en el popular programa de televisión español El Hormiguero, donde dejó boquiabiertos tanto a la audiencia como al presentador Pablo Motos. Durante su aparición en el show, Justin resolvió uno de sus cubos de Rubik favoritos en tan solo 1 minuto y 23 segundos, una hazaña que destaca su destreza y rapidez mental. El destacado piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, desfiló por la alfombra verde luciendo un elegante traje de Burberry, el cual fue inspirado por John Eastman, uno de los primeros jardineros de piel morena documentados en Gran Bretaña. Además, el deportista comentó que en el forro de su abrigo estaba bordado un fragmento de un poema del renombrado poeta Alex Warden. Aquí se encontró con Shakira, con quien se sospecha que tienen una relación amorosa. El vestido que lució Gigi Hadid en los Met Gala fue confeccionado con 2.8 millones de microesferas en el vestido. Fue diseñado por Thom Browne, y esta creación excepcional implicó la colaboración de más de 70 personas, quienes dedicaron un total de 13.500 horas de trabajo para completarla. En 2001, Khloe Kardashian sufrió una grave lesión cerebral traumática debido a un accidente de coche en el que fue arrojada a través del parabrisas. Este trágico incidente tuvo consecuencias duraderas para Khloe, ya que todavía experimenta pérdidas de memoria a largo plazo como secuela del accidente. Durante su adolescencia, Steve Buscemi trabajó como bombero en el Departamento de Bomberos de Nueva York. Sin embargo, su carrera en Hollywood eventualmente lo alejó de esta profesión, con películas muy conocidas como Son como niños. A pesar de esto, Buscemi nunca olvidó su experiencia y compromiso con el servicio. Tras los devastadores ataques del 11 de septiembre de 2001, Buscemi sintió el deber de regresar a sus raíces como bombero. En los premios VMA-MTV en 2009, Beyoncé se conmovió profundamente tras el incidente protagonizado por Kanye West, quien interrumpió a Taylor Swift durante su discurso de aceptación del premio a Mejor Video Femenino. Kanye irrumpió en el escenario y tomó el micrófono de Taylor, declarando que el video de Beyoncé era uno de los mejores de todos los tiempos, lo cual dejó a Taylor visiblemente desconcertada y avergonzada. Beyoncé fue inicialmente considerada para el papel de Tiana en la película animada de Disney La Princesa y el Sapo. Sin embargo, a pesar de ser la favorita para este papel, no logró obtenerlo debido a su negativa a participar en una audición. El papel finalmente fue otorgado a Anneka Noni Ross, quien impresionó a los directores con su talento y dedicación durante las audiciones. Taylor Swift se convirtió en la primera y única artista en ganar tanto el premio al mejor álbum de pop como al mejor álbum de country. Swift comenzó su carrera en la música country y rápidamente se destacó con su álbum Fearless, que ganó el Grammy al mejor álbum de country en 2010. Con el tiempo, Taylor Swift evolucionó su estilo musical hacia el pop. Esta transición se destacó notablemente con su álbum 1989, que ganó el Grammy al mejor álbum de pop en 2016. El célebre físico teórico Stephen Hawking, conocido por sus contribuciones a la cosmología y la física, hizo varias apariciones memorables en su popular serie de televisión The Big Bang Theory. Su primera aparición fue en el episodio titulado The Hawking Exadation, que se emitió durante la quinta temporada en 2012. El renombrado rapero Snoop Dogg ha participado en colaboraciones con la franquicia GTA. Tanto en GTA ya que sus canciones se incluyen en las listas de reproducción de Radio Los Santos, y en el GTA San Andreas con personajes parcialmente inspirados en él como Mad Dog. Uno de los cameos más intrigantes y discretos dentro de la saga de películas Piratas del Caribe es el de Keith Richards, guitarrista de The Rolling Stones, interpretando nada menos que al padre de Jack Sparrow en la historia. El cameo de Keith Richards es un divertido homenaje a su propia profesión como músico. En una escena memorable,
podemos ver al pirata que interpreta Richards tocando una guitarra a bordo de un barco, añadiendo un toque único a su personaje. Ed O'Neill, conocido por su papel en la exitosa serie Matrimonio con Hijos, tiene un talento poco conocido fuera de la pantalla, es un cinturón negro en jiu-jitsu brasileño. A lo largo de los años, O'Neill ha dedicado tiempo y esfuerzo a perfeccionar sus habilidades en este arte marcial, alcanzando un nivel de maestría notable. Durante la producción de The Mickey Mouse Club, la madre de Justin Timberlake desempeñó un papel crucial como representante legal de otro miembro del elenco, Ryan Gosling, contribuyendo así al éxito de ambos jóvenes artistas en The Mickey Mouse Club, donde tanto Justin Timberlake como Ryan Gosling comenzaron a forjar sus propios caminos hacia el estrellato. El actor Nicolas Cage es sobrino del director de cine, Francis Ford Coppola, conocido por sus obras maestras como El Padrino, no solo proporcionó inspiración y orientación al joven Cage, sino que también le brindó oportunidades profesionales tempranas en la industria del cine. Julia Roberts, reconocida actriz de Hollywood, ha demostrado ser una ferviente admiradora de la banda de rock Dave Matthews Band. Su devoción por la música del grupo la llevó a aceptar un papel destacado en el video musical de la canción Dream Hill, marcando así su regreso a la pantalla después de dar a luz a sus gemelos. La cineasta Sofía Coppola dio sus primeros pasos en la industria del cine de una manera única, como la bebé que es bautizada en una de las escenas finales de la icónica película El Padrino, teniendo su debut en la pantalla grande bajo la dirección de su propio padre, el legendario director Francis Ford Coppola. Más tarde, Sofía se convertiría en una destacada cineasta en su propia carrera, dirigiendo películas aclamadas como Lost in Translation, The Virgin Suicides y Marie Antoinette. Richard Branson, el reconocido empresario y magnate de negocios dueño del Virgin Group que posee más de 400 empresas, es propietario de dos paradisíacas islas, la primera de ellas es Necker Island, situada en el Caribe en las Islas Vírgenes Británicas. Por otro lado, es también dueño de Meckes Island, ubicada en la lujosa costa de Australia, otra joya en su colección de propiedades privadas. El músico Jay-Z fue propietario de los Nets de Brooklyn. Además de su papel como propietario, Jay-Z también desempeñó un papel activo en la promoción de la construcción del Barclays Center, el estadio de los Nets en Brooklyn. Todo hasta 2014, cuando vendió las acciones. El aclamado actor George Clooney ha demostrado ser un fanático devoto de la irreverente serie animada South Park, y expresó su deseo de hacer una aparición en la serie. Antonio Banderas, reconocido actor de renombre internacional, desarrolló una profunda admiración por su esposa, la talentosa actriz Melanie Griffith, durante la película Too Much. La chispa del romance entre ambos comenzó a brillar durante la filmación donde compartieron pantalla por primera vez. Y al poco tiempo de la película, se casaron. Con una fortuna de $1.000 millones, el rapero Jay-Z se convirtió en el primer multimillonario del hip hop del mundo. Además de su gran fortuna con su música, es también el creador de la línea de ropa Rocawear. Además, es el ex CEO de la compañía discográfica Def Jam Recordings y es el fundador de Roc Nation, una empresa estadounidense de entretenimiento multidisciplinario. El famoso cantante y compositor Prince era fan confeso de la serie New Girl, por lo que decidió lanzarse y proponerle a Zooey Deschanel, protagonista de la comedia de Fox, si podía hacer un cameo en un capítulo, a lo que ella accedió encantada. Prince interpretó una versión ficticia de sí mismo en el episodio titulado Party Time, donde visita el loft habitado por los personajes principales. Durante su juventud, el famoso cantante Ricky Martin exploró también el mundo de la literatura, al ser escritor de libros infantiles. En 2013, tras dar la bienvenida a la paternidad, lanzó San Diego The Dreamer and Land Among the Stars. Sarah Doukas, la visionaria fundadora de la agencia Storm y descubridora de talentos como Kate Moss, fue la responsable de catapultar la carrera de Cara Delevingne en el mundo de la moda. Además de su éxito como modelo, Delevingne ha incursionado en la actuación con películas muy conocidas como Escuadrón Suicida, donde es posible que haya recibido algunos consejos y trucos de su madrina, la legendaria Joan Collins. Antes de embarcarse en su exitoso viaje como solista, Justin Timberlake formó parte del icónico grupo pop NSYNC. En junio de 2019,
Justin Bieber retó públicamente a Tom Cruise a una pelea en el octágono, mediante un tuit que decía: "Quiero desafiar a Tom Cruise a una pelea en el octágono. Tom, si no aceptas esta pelea, estás asustado y nunca lo vivirás". Un magnate ruso conocido como Arkady, de 30 años, desembolsó una cifra astronómica de $1 millón para asegurarse un papel destacado en el videoclip de Lady Gaga titulado Alejandro, interpretando a un policía, vestido con un sombrero y un abrigo de cuero negro. Paris Hilton ha demostrado su amor extravagante por sus mascotas al construir una mansión de lujo para sus perros. Esta impresionante residencia canina cuenta con todas las comodidades imaginables, desde camas con dosel hasta sistemas de climatización personalizados. Se cree que tuvo un costo de $325,000 y está ubicada en Los Ángeles. La relación entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall en la vida real era notoriamente tensa y distante, lejos de ser armoniosa. A lo largo de los años, surgieron múltiples informes y rumores que sugerían que las dos actrices simplemente no se llevaban bien en absoluto. Aunque ambas compartían pantalla en la exitosa serie Sex and the City, sus diferencias personales parecían eclipsar cualquier vínculo profesional que pudieran haber tenido. Vin Diesel ha desempeñado un papel crucial en la vida de la hija de su difunto amigo y compañero de reparto, Paul Walker. Desde la trágica muerte de Walker en 2013, Diesel ha asumido un papel de apoyo y guía para Maro Walker, la hija de Paul. Y además, en la boda de Meadow, Vin la acompañó al altar, siendo un momento muy emotivo en la ceremonia. ¿Has visto este video de Dwayne Johnson bailando con su mamá en su cumpleaños una danza tradicional de Samoa? ¿Qué personaje? Harry Styles y Justin Bieber comparten una habilidad poco común: el arte del malabarismo. Harry ha sido capturado en varias ocasiones realizando malabares tanto en el escenario como fuera de él. Y Justin también, ya que a menudo comparte videos en redes sociales mostrando sus habilidades con pelotas y otros objetos. Julio Iglesias hizo un cameo en un episodio de Las Chicas de Oro, interpretándose a sí mismo. Durante el episodio, las chicas viajan a París y tienen la oportunidad de conocer a Julio Iglesias en persona. El encuentro resulta en momentos cómicos y emocionantes, ya que las chicas interactúan con el famoso cantante y se ven envueltas en situaciones divertidas mientras intentan impresionarlo. Tom Cruise logró asegurar su primer papel en una película sin haber recibido formación formal en actuación. Este hito significativo en su carrera se produjo cuando obtuvo el papel en la película Amor sin fin. Cruise, quien en ese momento era relativamente nuevo en la industria del cine, cautivó a los espectadores con su actuación y su carisma natural en la pantalla. En el año 2008, Will Smith junto a su esposa Jada Pinkett Smith fundaron la New Village Leadership Academy, una escuela que generó cierta controversia debido a las acusaciones de que se intentaba adoctrinar a los alumnos. La institución tenía como objetivo ofrecer un enfoque educativo alternativo centrado en el liderazgo y el desarrollo personal. Con el tiempo, cerró sus puertas de manera misteriosa. Se ha sugerido que la película After Earth, protagonizada por Will Smith y su hijo Jaden Smith, podría haber sido vista como una forma de promover ciertas ideas asociadas con la escuela y su enfoque educativo. El director Alfred Hitchcock disfrutaba especialmente de hacer bromas crueles a sus actores y actrices en el set de rodaje. Un ejemplo notorio de estas bromas fue durante la filmación de Los pájaros, donde Hitchcock reemplazó las aves animadas por aves reales, lo que generó un ambiente de tensión y peligro real en el set. Además, puso a la actriz Debbie Hedren en una situación particularmente espeluznante al colocar carnada en su ropa para atraer a las aves y filmar escenas donde ella era atacada por los pájaros. El famoso director Quentin Tarantino hizo una aparición en un episodio de Las Chicas de Oro, interpretando a un personaje llamado Elvis, un aspirante actor que trabaja como mesero en un restaurante temático de Elvis Presley. Durante el episodio, Tarantino tiene un breve pero memorable intercambio con los personajes principales de la serie,
en el que se hace pasar por Aldous Presley y muestra su característico estilo de diálogo rápido y lleno de referencias pop. Jennifer Lopez hizo historia en el año 2001 al convertirse en la primera actriz en lograr simultáneamente el número 1 en las listas de éxitos tanto en el cine como en la música en la misma semana. En esa semana notable, la película The Wedding Planner, protagonizada por Jennifer Lopez, alcanzó el primer lugar en la taquilla de Estados Unidos, mientras que su segundo álbum de estudio, J. Lo, debutó en el primer lugar de las listas de éxitos musicales de Billboard 200. Kim Kardashian estuvo en una relación con el rapero y productor musical Kanye West. La relación entre Kardashian y West fue muy publicitada y atrajo la atención de los medios de comunicación debido a la fama y la notoriedad de ambos. La relación entre los padres de Gwyneth Paltrow, Blythe Danner y Bruce Paltrow, con el renombrado cineasta Steven Spielberg es tan estrecha que este último fue honrado con el título de padrino de la actriz desde su nacimiento. ¿Sabías que el cantante de One Direction Liam Payne compró el famoso coche volador de la familia Weasley de Harry Potter? Harry Styles estuvo a punto de perder la oportunidad de su vida cuando casi no pudo asistir a la audición para el programa de X Factor. En ese momento, se encontraba hospitalizado debido a un problema de salud grave, toses con sangre. A pesar de enfrentarse a este obstáculo, no dejó pasar la oportunidad dejando una impresión imborrable en los jueces y asegurándose un lugar en la competencia. Este momento marcó el comienzo de la carrera de Styles como cantante y lo llevó a convertirse en uno de los nombres más reconocidos en la industria musical. La actriz Gemma Arterton nació con 6 dedos en cada mano, pero fue operada cuando era una niña. Justin Timberlake es la voz de la famosa campaña de McDonald's en Lovener en Estados Unidos. Martin Luther King Jr. era un apasionado seguidor de la serie de televisión Star Trek. De hecho, su admiración por la serie fue tan profunda que jugó un papel crucial en persuadir a la actriz Nichelle Nichols, quien interpretó a Uhura en la famosa serie, para que se quedara en el programa. Nichols había considerado dejar la serie, pero después de un encuentro con King, quien le expresó la importancia de su papel como mujer afroamericana en la televisión, decidió quedarse. El reconocido actor Mark Wahlberg, célebre por sus actuaciones en películas icónicas como Tar, incursionó en la industria del hip hop durante la década de los 90. Bajo el nombre artístico de Marky Mark, lanzó varios temas que se destacaron, entre ellos el exitoso Good Vibrations. De la legendaria banda de Yardbirds emergieron 3 guitarristas que se convertirían en íconos históricos del rock: Eric Clapton, Jimmy Page y Jeff Beck. Eric Clapton fue el primero de los 3 en unirse a The Yardbirds hasta que la abandonó. Jeff Beck reemplazó a Clapton en The Yardbirds y trajo consigo un estilo innovador y experimental que fusionó rock, blues y jazz hasta que salió para formar The Jeff Beck Group. Y Jimmy Page, quien se unió a The Yardbirds después de Beck, inicialmente tocó el bajo antes de asumir el papel de guitarrista principal. Freddie Mercury nació en la isla de Zanzíbar, hoy en día conocido como Tanzania. Fue educado en una escuela india antes de mudarse a Inglaterra en su adolescencia. ¿Sabes quién es la pasión secreta de Ariana Grande? Nada más y nada menos que Jim Carrey. Ella misma lo contó todo en el programa Live with Kelly and Michael en el 2015. Siempre fue su ídolo y se sentía atraída a él. Cristiano Ronaldo, el famoso futbolista portugués, decidió expresar su gratitud hacia su representante y amigo de toda la vida, Jorge Méndez, de una manera extraordinaria, al obsequiarle una isla en Grecia, cuyo valor asciende a 32 millones de euros. Este lujoso regalo fue entregado como un presente de bodas. Antes de lanzarse a la fama como solista, Britney Spears formó parte de una banda de chicas llamada Innocence. Innocence fue creado a mediados de los años 90 y estaba dirigido por Lou Coleman, quien también fue responsable de lanzar las carreras de otros grandes nombres del pop como NSYNC y los Backstreet Boys. En 2018, Rihanna recibió el honor de convertirse en embajadora de su tierra natal, Barbados, un reconocimiento que la conecta aún más profundamente con su comunidad y sus raíces. Además de su papel como embajadora, Rihanna también es honrada en la capital de Barbados, Bridgetown, donde una calle lleva su nombre, que está ubicada en el mismo vecindario donde creció la superestrella. Will Smith es todo un experto del cubo de Rubik.
Ha sido visto resolviendo el cubo de Rubik en numerosas ocasiones, desde entrevistas hasta en el set de rodaje de sus películas. Demi Lovato y Selena Gomez hacían videos de YouTube juntas donde compartieron momentos íntimos y divertidos a través de videos que capturaban su energía juvenil y su amistad inquebrantable. Sin embargo, en la actualidad dejaron de ser amigas. La actriz Kim Basinger se compró un pueblo entero llamado Braselton, en el estado de Georgia, en Estados Unidos por una suma de $20 millones. Planeaba transformar el pueblo en un destino turístico próspero, pero no le salió como lo esperaba, por lo que vendió participaciones. Durante el rodaje de la película Winter's Bone, la talentosa actriz estadounidense Jennifer Lawrence se enfrentó a una tarea desafiante, tuvo que realizar la desolladura de una ardilla como parte de su papel. Esta escena, aunque impactante, fue crucial para la autenticidad y la intensidad del filme. Y esto ha sido todo, díganos en los comentarios qué curiosidad te sorprendió más, y no olvides de darle me gusta y suscribirse para nunca perderte contenido zarpado.